pero que debemos entender que aunque el término membresía no aparece en la palabra del Señor, como tal, su concepto sí aparece y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Y por qué estudiarlo? Porque lamentablemente uno de los problemas que hay en la iglesia del Señor es que muchos hermanos no valoran la iglesia y no pareciera que no forman parte del grupo local donde son miembros. No hay responsabilidades, no hay compromisos, no hay disposición, no hay tiempo y algunos inclusive van saltando de iglesia en iglesia porque no tienen, no consideran pues que la iglesia local sea importante y ese es un grave, gravísimo error. Voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, la membresía parte 2, vamos, como dije, la sección 15. Ya la semana pasada estudiamos esto. Sin embargo, vamos a ahondar un poco más hoy para ya dejar el tema finiquitado. Eh, la palabra membresía, como dije, no aparece en la Biblia, pero sí su concepto y qué significa condición de miembro de una entidad. Pues. Entonces, en este caso, al aplicarse a la iglesia, es condición de miembro de una entidad espiritual, que es la iglesia, integrante perteneciente a una agrupación u organización, o sea, que forma parte de ella. Pues. Eso es lo que significa la palabra membresía. Y cuando empezamos a ver estos conceptos, nos damos cuenta de que efectivamente eso es lo que nos enseña la palabra. Nosotros los cristianos somos miembros de la iglesia, que es una entidad espiritual, somos integrantes pertenecientes a una agrupación, esa agrupación se llama iglesia local, que es la iglesia del Señor, pero es una iglesia local, porque también tenemos la iglesia universal, o perteneciente a una organización, forma parte de ello. Por otro lado, también significa conjunto de miembros y pues nosotros sabemos que somos los miembros los unos de los otros. La idea refiere a un grupo específico de individuos que comparten determinados privilegios y derechos y eso es lo que representa la iglesia local, pues, los cuales no están disponibles para quienes se encuentran afuera del conjunto de cuestión. Entonces, la iglesia local nos reconocemos como hermanos, nos apoyamos, nos amamos, nos ayudamos, ¿ok? Y cuando conocemos hermanos de otras localidades, pues también lo aceptamos. Pero somos muy cuidadosos cuando llega cualquier persona, aunque se haga llamar cristiano, porque todo el mundo se hace llamar cristiano hoy en día, y nosotros evaluamos si realmente es hermano o no es hermano en la fe, pues. Y aunque venga de visita, no lo consideramos miembro de la iglesia local porque resulta que no pertenece al grupo, sino que pertenece a otro grupo en otra localidad. Entonces, la membresía conlleva responsabilidades que debemos cumplir, pues, y también derechos o beneficios, pues. Cada cristiano es miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, su membresía está en la iglesia local donde él pertenece. Entonces, el conjunto de cristianos de una iglesia local vienen a ser todo el cuerpo de Cristo en una localidad y esa viene a ser la membresía también, pues. Entonces, ¿por qué estudiar la membresía? Porque debemos comprender, hermanos, que la iglesia debe valorarse. Cada cristiano debe aprender a valorar a la iglesia, respetarla, amarla, cuidarla y entender que viene a ser un ladrillo vivo que permite y ayuda a que esa iglesia local pueda estar firme. Entonces, cuando los cristianos no se identifican con la iglesia, cuando los cristianos no le dan importancia a la iglesia local, pues la iglesia local, a pesar de que persiste en el tiempo, siempre va a tener problemas. ¿Por qué muchas veces las iglesias locales no son fuertes espiritualmente? ¿Por qué no crecen espiritualmente? ¿Por qué no hay planes que apoyen todo? Porque hay miembros que son miembros, pero no actúan como miembros de la iglesia local. Por ejemplo, a la iglesia local en Corinto, Pablo le dice en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y le está hablando a una iglesia local. Pues.
Y esto es lo que nos permite establecer que cada iglesia local pues representa el cuerpo de Cristo y Sí, pero no habla nada. Ok. constituido por una serie de miembros que están en esa localidad. Pues. Eh, es diferente a la Iglesia Universal, pues la Iglesia Universal es el grupo de todos los salvos de todos los tiempos, tanto los que están vivos como los que están muertos, y, y solamente Cristo conoce a esos miembros. En la iglesia local todos creemos que todos somos salvos, pero no necesariamente es así, porque como nos muestra la misma palabra, siempre hubo cristianos que no andaban correctamente, cristianos carnales, cristianos tibios, cristianos apóstatas, cristianos falsos cristianos, y así sucesivamente. La nueva traducción viviente dice en 1 Corintios 12:27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y eso es lo que hay que enseñar en nuestras congregaciones, hermano. Los, los miembros tienen que entender que se deben a esa iglesia local, que a pesar de que somos seguidores de Cristo, a pesar de que Cristo es nuestro Salvador, Él está esperando y exige que nosotros valoremos, respetemos y trabajemos en la iglesia local. Porque en la iglesia universal no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer en la iglesia este, local. Pues. Y eso a veces no se entiende porque el concepto de iglesia es muy mal interpretado en algunos casos. Entonces Dios identifica a sus hijos como miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando utiliza la expresión miembros, lo que quiere mostrarnos es que como cuerpo, cada uno dependemos del otro. Por eso es que muchas iglesias están enfermas, porque sus miembros están enfermos. Imagínense nosotros con unas piernas en nuestros cuerpos que no quieren caminar, con unas manos que están mal, pues no quieren sujetar o están enfermas, pues tenemos problemas en este mundo para subsistir. Entonces, al llamarnos familia de Dios, nos ayuda a entender mejor el concepto de ser miembro de un grupo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nos identificamos con nuestra familia. Usted no se ha dado cuenta que uno dice, no, yo soy de fulano, de Mario y de fulana, y mis hermanos son esto y mis hermanos son aquellos, yo no sé qué, y uno se identifica claramente con su familia. Ese mismo sentir deberíamos tener con nuestras iglesias locales. Deberíamos tener esa misma disposición de decir, yo soy de la iglesia local de tal sitio. Pero a veces pareciera que hay hermanos que lo que están es allí para criticar a la iglesia y no para ayudar. Entonces la membresía es un tema importante porque básicamente somos miembros los unos de los otros. La iglesia es representada o ilustrada como un cuerpo compuesto de muchos miembros. De la misma manera que el cuerpo humano en la iglesia, cada miembro tiene una función que permite el buen funcionamiento del cuerpo. Al cristiano se le llama miembro, se le llama piedras vivas, ¿ok? Se le llama, a la iglesia se le llama edificio. Entonces imagínese un edificio con piedras enfermas o con piedras que no hacen su función o con piedras que no están, pues. ¿Qué casa puede o qué edificio puede resistir el tiempo en esa situación? Pues entonces debemos entender que tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, así nos permite comprender, hermanos, porque ¿qué significa ser miembros de la iglesia de Dios? ¿Qué pasa con las familias cuando el padre, que es miembro principal, junto con la madre de ese grupo, es un irresponsable o falta o muere? Pues, ¿qué sucede con esa familia? Sufre. ¿Qué pasa con los hijos cuando los dos padres fallan? Son drogadictos o perecen, los hijos sufren. Y eso es para que nosotros notemos lo importante que son los miembros. Entonces, miembros enfermos dentro de la iglesia local
va a producir iglesias enfermas, porque las iglesias locales no las puede llevar un grupito del predicador, su esposa, sus hijos y otros hermanos que son fieles. Es necesario que todos los miembros estén comprometidos. Y resulta que hay miembros que piensan que la iglesia no es importante y que ellos no tienen por qué deberse a la iglesia ni tienen responsabilidades con la iglesia. Es cierto que uno de los problemas que se presentan en las iglesias consiste en que hay individuos que reclaman ser miembros del cuerpo de Cristo, que no se asocian con la iglesia local ni llevan a cabo su responsabilidad dentro del grupo. Básicamente son hermanos que llegan los domingos cuando van, porque no siempre este tipo de hermanos van los domingos. Entonces tenemos hermanos que van los domingos, los que se identifican con la iglesia, pero no asisten. Los que asisten, pero no se mezclan con los santos, o sea, van y se van para su casa y no los vuelve a ver hasta el domingo. Pues. Los que no creen que son parte de la iglesia, sino que son parte de la iglesia universal. Es increíble la cantidad de hermanitos que hay por ahí que van saltando de iglesia en iglesia y cómo afecta y cómo perjudica. Los que andan saltando de iglesia local a otra iglesia local y no se establece. Podríamos llamarlo cristianos flotantes, saltones, de alguna manera. Entonces, debemos entender que somos miembros los unos de los otros. Sin embargo, pareciese que no ha sido suficientemente enseñado el tema de la membresía. Lo digo por el poco interés o respeto que demuestran algunos miembros. Y es un tema que deberíamos enseñarlo y estar repitiéndolo constantemente, porque por eso vamos a ser juzgados. Cuando Cristo venga y reúna a todas las naciones frente a Él, va a decir a los que no hicieron nada por sus pequeñitos, es decir, a malditos, al fuego preparado para el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, los miembros debemos entender que somos parte y nos debemos a la iglesia local, no solamente a Cristo, porque el problema es que muchos piensan que se deben a Cristo y entonces como el mundo entero piensan que se relacionan con Dios, pero no importa a los hermanos, no importa el mundo, no importa el prójimo, no importa nada, porque yo tengo mi relación directa con Dios. Y si tú no amas a tu hermano, a quien estás viendo, ¿cómo puedes amar a Dios que nunca lo ha visto? Y eso es una advertencia, porque lo que te está diciendo es que no amas realmente a Dios. Si no puedes amar a tu hermano, es mentira que estás amando a Dios. Tú solo te lo crees, pues, porque a veces nosotros los seres humanos somos muy fáciles para engañarnos. Nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo entenderá? Pues? Siendo pueblo de Dios es necesario estrechar los lazos de amor y amistad entre la hermandad a nivel global, pero mayormente debe lograrse entre los integrantes de la iglesia local. El punto es que los diferentes mandamientos que siguen a la expresión los unos a los otros o los unos por los otros son mandamientos cuyo propósito divino es estimular, fomentar, fortalecer la relación de amor, compañerismo, comunión, amistad entre los hijos de Dios que se reúnen en un lugar específico. Yo no puedo compartir un alimento con ustedes que están a otro lado del mundo. Lo que podemos es compartir alimentos espirituales a través de esta plataforma y de otras, o de repente hacernos una llamada. Pero los lazos de amor, visitar en el hospital, ayudar, llevarle un alimento, ir a la casa de un hermano, ser hospitalario con un hermano, solamente lo podemos hacer en general, es con nuestros hermanos, con los que cotidianamente nos estamos mezclando. La Biblia de las Américas dice en Romanos 12:5, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros. Y eso es la verdad, dependemos uno de otro. Y esto hay que enseñarlo. Y también ser firmes en eso, porque no es solamente enseñarlo, sino que también debemos entender que es algo que tenemos que luchar para que todos los miembros vayan comprometiéndose en las cosas del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo,
y nos pertenecemos unos a otros. Y esto me gusta, esta expresión, nos pertenecemos. Porque ¿qué mano se puede separar de los dedos? Entonces, son mandatos que debemos hacer. Pues Dios no nos pedirá cuenta porque no cumplamos estos mandamientos con las diferentes congregaciones locales que existen en diferentes ciudades. ¿Qué quiero yo decir? Dios no me va a llamar a mí, me va a reclamar porque en alguna parte de China hay una iglesia de Cristo que yo ni sé y yo no tengo comunión con ellos. ¿Con quién me ha pedido Dios comunión? Con mis hermanos que se reúnen conmigo. Pero si nos llamara a cuenta por su cumplimiento dentro del grupo de miembros de una iglesia local, sí nos va a llamar a cuenta. Y debemos tener cuidado. Son mandatos que son difíciles o imposibles de cumplirlos regularmente a distancia. O sea, yo no puedo estimularlos al amor y a la buena obra, hermanos, que no sé, ni siquiera sé que existen. Sé que hay hermanos en todo el mundo, pero ¿cuántos puedo conocer? Unos poquitos. Entonces, ¿dónde tengo yo mi mayor responsabilidad? En el grupo donde yo me congrego, y eso debe entenderlo todo miembro de iglesia local. Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Bueno, lo podemos hacer a través de Zoom, pues, pero realmente el propósito es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que lo dice un poco más adelante. Seguir siempre lo bueno uno para con otros, pues. Animados unos a otros y edificados unos a otros, pues. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces sí, nos podemos animar a través de este medio, podemos llamarnos por teléfono, pero lo que no podemos es descuidar las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia local, como miembros que somos de esa iglesia local, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Sí, lo podemos reunir por Zoom a cantar y a estimularnos, pero ¿dónde se aplica esto? En mayor medida, en la iglesia local. Sobrellevar, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. ¿Qué tengo yo que perdonarle, por ejemplo, hermano Miguel, que está por allá, si yo no sé cómo está viviendo o qué está haciendo? No me ha hecho nada porque no nos conectamos. Pero aquí sí tengo que soportar a mis hermanos porque los estoy viendo. A veces puede ser que yo haga algo que los lastime, yo haga algo que causa problemas dentro de la iglesia. Entonces, por eso es importante que comprendamos que realmente muchos de los mandamientos tenemos que cumplirlo dentro de nuestra iglesia local. Allí es donde está nuestra mayor responsabilidad, mis hermanos. Nos dices, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros en amor. Si yo no veo a un hermano que está a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de acá, pues yo no, ¿por qué tengo que soportarlo? Ahora, si tengo que soportar a un hermano que de repente es renuente, es problemático, no quiere creer, es desobediente, y entonces tengo que ayudarlo a que corrija su vida. Después, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo hace uno? Sí, de repente uno puede enviar dinero, pues que las iglesias que tienen cierto poder pueden mandar económico, pueden mandar ayuda a otro lado, pues y de esa manera sobrellevan las cargas unos a los otros, pero realmente donde podemos aplicar esto es en nuestras iglesias locales. Y ese es el mensaje que quiero transmitir, pues. Tenemos una gran responsabilidad que cumplir y esto de ser miembros de la iglesia local es algo que gracias al Señor muchos miembros la tienen, lo respetan y lo cumplen, pero también ahí las iglesias sufren por aquellos que no respetan y no creen que son miembros de la iglesia local ni que tienen que darle cuenta a nadie. Espiritualmente somos dependientes de Dios y también de nuestros hermanos, eso es importante. Por ejemplo, los dedos, la mano, el brazo, el hombre, etcétera, le pertenecen al cuerpo y los unos dependen de los otros, pues. Entonces, hay una dependencia. Todos dependemos uno de los otros. Muchos piensan, y esto es una manera a veces
que se malinterpreta en la palabra. Muchos piensan que pueden arreglar las cosas con Dios sin necesidad de sus hermanos. Por ejemplo, algunos ofenden a los hermanos, ofenden a un hermano, ofendieron a la iglesia. Después va en la noche y le pide perdón a Dios y dice, no, yo ya arreglé mis cosas con Dios. ¿En qué parte de la palabra nos enseña que nosotros podemos dirigirnos a Dios y no resolver las cosas con los hermanos? Y eso es a veces mal interpretado. Sí, usted se puede dirigir a Dios, pero tiene que resolver el problema con su hermano en la fe, pues. Hermanos que dejan otras hermanas embarazadas y descuidan a los hijos, salen embarazadas y después no se responsabilizan. Cuando usted escucha a estos hermanos, dice, no, es que yo arreglé mis cosas con Dios. ¿Cómo que arreglaste tu cosa con Dios y dejaste a la hermana varada y no te hace responsable de tu hijo? No, y creen que arreglaron las cosas con Dios. Eso no arreglan nada con Dios, porque es una mala interpretación bíblica. Entonces debemos tener cuidado, hermanos. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, tenemos que aprender a amarnos, respetarnos, ayudarnos, apoyarnos y tener ese sentido de pertenencia que decíamos la semana pasada. Tenemos que aprender a pertenecer a ese grupo. Tenemos que formar parte de ese grupo. Somos la familia de Dios. Y si yo desprecio a mis hermanos que son la familia de Dios, ¿cómo puedo yo creer que tengo comunión con el resto de hermanos en otras partes porque los tengo lejos y no conocen cómo soy ni qué es lo que estoy haciendo en la iglesia local? La Biblia de las Américas, latinoamericana, perdón, dice, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Entonces, y la nueva versión internacional dice también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, estamos unidos espiritualmente a los demás y dependemos los unos de los otros. Entonces, el tema de la membresía es un tema importante, hermanos. Aunque la palabra no aparezca en la Biblia directamente, usted va a decir, aquí dice membresía, lo que sí va a conseguir es que somos los miembros unos de los otros. Y ese es el significado, ese es el concepto de membresía. Ser miembro del cuerpo de Cristo es ser miembro de la familia de Dios. Y debemos entender que tenemos una gran responsabilidad los unos con los otros. Entonces, ser miembro del cuerpo de Cristo es mucho más que ser un miembro de un club o de un equipo de deporte, de fútbol, o de una junta de condominio, o de un ministerio, o de una empresa, o de un trabajo. Es mucho más importante ser miembro de la iglesia del Señor. Entonces, estamos unidos a la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Entonces, ¿qué responsabilidades tenemos, hermano, como miembros de la familia de Dios? Pues tenemos responsabilidades, por ejemplo, preocuparnos los unos por los otros. La palabra preocuparse significa afanarse, interesarse, tener cuidado, pues. Debemos afanarnos, interesarnos, tener cuidado por la situación en que están los demás miembros de la iglesia, donde nosotros somos miembros. Claro, también podemos preocuparnos y ayudar en otras congregaciones, pero a larga distancia. Pero no podemos pensar que mi responsabilidad es con los de afuera y con los de adentro no. Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y este es uno de los mandamientos que se descuida mucho por algunos hermanos dentro de las congregaciones. No, pareciera que no forman parte del grupo. Parecieran que van a cumplir el mandamiento los domingos 2 horas y después se van y no tienen nada que ver con la iglesia. Yo conozco muchos, he conocido muchos así, yo creo que ustedes también, porque no es un mal que sea ajeno a la mayoría de las congregaciones locales. Entonces, preocuparse de una persona va más allá de pensar u orar por esa persona. Ah, no, aquí yo estoy pensando en el hermano y yo le pido a Dios que lo ayude. Sí, también.
pero implica también visitarla, llamarla, buscar, enterarse, ofrecerse. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, ¿un miembro de cuál? De la iglesia local, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ya les había dicho que ellos eran los miembros los unos de los otros. También tenemos la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros, como nos manda en Romanos 12, del 9 al 16. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y de qué manera? Ferviente, apasionadamente, entusiastamente le sirve uno al Señor. Pues en las congregaciones, hermanos, ahí podemos practicar, pero perfectamente eso. Gozados en la esperanza, sufrir una tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad entre los hermanos, bendecí a los que os persiguen, bendecí, no maldigáis, gozados con lo que se goza, llorad con los hermanos que lloran, alégrense con los hermanos que se alegran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nosotros nos gozamos porque el hermano Jaime ha tenido, su esposa ha tenido un bebé, pues han tenido ambos un bebé, y nos gozamos y nos alegramos. Pero yo me imagino que allá donde él es miembro, pues estarán más contentos y estarán apoyándolo más de lo que podemos hacer nosotros, porque nosotros lo que podemos hacerle es darle felicitaciones y alegrarnos por él y hasta orar por él, pero hasta ahí, de ahí no podemos pasar. Responsabilidad de ayudarnos unos a los otros, entonces, como lo leímos, también Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión por la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Biblia, lenguaje sencillo, dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense unos a otros por amor. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos, cuando nos reunimos y fuera de la reunión también. Como miembros debemos animarnos a perseverar, a obedecer, a predicar, a evitar el pecado, a mantenernos santos, a apoyarnos. O sea, tenemos que estimularnos, hermanos, a animarnos al amor y a las buenas obras. Eso es una responsabilidad que tenemos ahí. Pero si yo soy un miembro que vengo de vez en cuando, o que vengo y me voy, y no me importa los hermanos, cómo me estimulan los demás a mí y cómo hago yo para estimular a los demás, cómo cumplimos ese mandamiento. No hay manera. Entonces, Hebreos 10:24-25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tantos más cuando veis que aquel día se acerca. Los hermanos que regularmente faltan pecan de varias maneras, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque una cosa es que usted falte por una condición o por algo que pasó, pero ya cuando usted empieza a faltar regularmente, hay una serie de mandamientos que usted no cumple, no los puede cumplir, pues. Entonces, algunos tienen la costumbre que aprendieron en la iglesia católica, que si iban a la misa, se iban a la misa bien, y si no iban, pues estaban bien también, no les importaba. Lo más seguro es que nadie se daba cuenta de su falta y además se dan unos golpecitos de pecho, cantaban una vez, rezaban una Ave María, un Padre Nuestro, y ya con eso Dios los había perdonado. Y lo mismo pasa en las iglesias evangélicas, hay muchas sectas. Pero en la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su sangre, no debe ser así, porque entendemos que todos somos importantes, somos necesarios, y si alguien no viene, nos preocupamos por ese miembro y queremos saber cómo está y por qué faltó. Eso es lo correcto. Entonces somos una hermandad, somos miembros
uno de los otros, todos dependemos de los otros, miembros, no somos isla que no dependemos de los demás, o sea, no estamos aislados, nos debemos a nuestros hermanos y el amor que deberíamos tener por ellos nos debería estimular a no faltar por cualquier razón. Y si no podemos asistir, avisar. A veces las congregaciones, cuando faltan muchos hermanos, se ven solas y tristes. Y a pesar de que los hermanos que sí asisten son hermanos animados, no crean que eso no afecta. Eso afecta. Entonces, el distintivo del cristiano, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cuál es la señal de que somos discípulos de Cristo? Una de ellas es el amor que tenemos los unos por los otros. Y no es de palabra ni de pensamiento, hermanos. Porque para que sea un distintivo es que los demás tienen que notarlo. ¿Y cómo se nota eso? Por los hechos, porque amamos de verdad, no de palabra, no de boca para afuera. Todos los miembros tienen responsabilidades. Esto es importante. Dios espera que cumplamos las responsabilidades que nos ha asignado a cada uno de nosotros en la iglesia. Cada miembro cumple una función o debería cumplirla. Se implica que todos son necesarios, porque nosotros no podemos deshacernos de un miembro de nuestro cuerpo. Y cuando Dios usa el simbolismo del cuerpo humano para explicar cómo es la iglesia y cada miembro, cada cristiano, pues debemos entender que somos necesarios. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro tiene una función. En 1 Corintios nos lo dice así, pues, capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si todo el cuerpo, ¿verdad? Todos sus miembros estuviesen enfermos, ¿qué clase de cuerpo sería eso? Si hay miembros que no ayudan, que no apoyan, ¿cómo estaría ese cuerpo? Entonces, debemos entender que somos importantes o necesarios dentro de la iglesia local. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y entonces nos dice en 1 Corintios 12, 19, 23, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Ok? Entonces imagínense un cuerpo donde tiene 30 miembros, pero solamente trabajan 6 miembros. ¿Será que esa iglesia es sana? Pues recordemos la advertencia de la iglesia de Sardis. Tiene el nombre de que vive y está muerta. Entonces debemos tener cuidado, porque aunque haya unos poquitos que sean salvos dentro de una iglesia local, no quiere decir que todos son salvos, porque si no le ponen interés a las cosas del Señor, si no están dispuestos a amar a Cristo por encima de su propia vida, entonces deben estar seguros de que le están fallando a Dios y que tienen que arrepentirse y corregir su vida. No hablo de hermanos recién bautizados, porque a veces algunos agarran y dicen, no, es que los hermanos no, recién bautizados están aprendiendo, pues, y Dios tiene paciencia con ellos. Pero estamos hablando ya de hermanos que saben, que ya conocen y no quieren obedecer, no quieren corregir su vida. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ¿verdad? Pero a veces la mano es la que dice, no, yo no hago falta allí, yo no soy parte de ese cuerpo, no voy a
no hago falta ahí, pues, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Imagínense un cuerpo sin pies, hermano. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Todos los miembros son importantes. Sean personas estudiadas, no sean personas estudiadas, sean personas que enseñan muy bien, sean personas que les cueste leer. Todos los miembros son importantes porque cada uno tiene diferentes funciones y responsabilidades que cumplir dentro de la iglesia. Entonces, la membresía, el tema de la membresía, del ser miembros del cuerpo de Cristo, realmente tenemos que entenderlo, hay que seguir enseñándolo, hay que seguir insistiendo en la hermandad para que valoren y respeten y no sea solamente un pequeño grupito de hermanos que son los comprometidos y los demás parece que no pertenecen a la iglesia. Para concluir, hermanos, algunos cristianos no quieren depender de otros cristianos, no quieren ayudar en la iglesia, no quieren entender que son miembros unidos a otros miembros y que deben funcionar bien. La iglesia debe funcionar bien y ellos también, pero no cumplen sus responsabilidades, son miembros desmembrados del cuerpo. Ellos mismos se separan del cuerpo, afectan a los otros miembros. Como miembros de la iglesia debemos amar a nuestros hermanos y tenerlos en alta estima. No valorar a la iglesia es no valorar a Cristo y esto es algo que a algunos hermanos les ha costado entender. Piensan que pueden estar con Cristo sin valorar a la iglesia. Pero si la iglesia es la esposa de Cristo, hermano, ¿usted aceptaría que venga alguien a faltarle respeto a su esposa? Pues no. ¿Se agradaría a alguno que despreciaran a su esposa? Desde luego que no. Esta es la raíz del problema. No valoran, no respetan, no aceptan lo necesaria que es la iglesia para ellos. Creen que pueden salvarse sin estar en la iglesia, sin valorar la iglesia y sin cumplir sus obligaciones. Fuera de la iglesia no se va a salvar nadie, hermanos. Los salvos fueron añadidos a la iglesia, como nos dice el libro a los hechos de los apóstoles. No importarles sus hermanos es porque tampoco les importa que Cristo haya muerto por ellos. Despreciar a sus hermanos es despreciar a Cristo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos. Los cristianos desordenados, inconstantes, ermitaños, etcétera, tienen un gran problema espiritual. Hermanos que andan saltando de iglesia en iglesia son hermanos como las olas del mar, van y vienen. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A algunos no le agrada este tema de la membresía, hermanos, o la enseñanza de ser miembro de una entidad, porque no quieren compromiso. Pero debemos enseñarlo, porque por esto también vamos a ser juzgados. Queridos hermanos, pues este era el mensaje que quería traerles hoy, esperando que les pueda ser de provecho y que Dios nos ayude a valorar las congregaciones, las iglesias locales donde somos miembros, para que aprendamos realmente a ser miembros comprometidos, que estemos trabajando, que estemos apoyando y que mantengamos a ese edificio espiritual bien firme para que podamos todos agradar a Dios. Que Dios les bendiga, hermano Jaime o hermano Miguel.